Hola. Cuando ubicamos un termómetro como este en una habitación, supongamos que en este diagrama lo tenemos ubicado en el punto X, Y, Z, ese termómetro nos da una lectura, por ejemplo, de 20, 24 grados centígrados, que es lo que nos está marcando en este momento. Si el termómetro fuese lo bastante sensible, pues si lo acercamos a una fuente de luz como un bombillo, o a una fuente de frío como una ventana, en el caso de Manizales, entonces veríamos fluctuaciones en la lectura de ese termómetro. Pero si a la lectura que nos da es simplemente un número, sean 20 grados centígrados, 21 grados centígrados, 28 grados centígrados, es simplemente un número. Entonces lo que vemos es que asociado con el punto X, Y, Z, tenemos asociado un número, llamémoslo por ejemplo T, y ese número pues dependerá de la ubicación del punto. ¿Sí? Colocado de una manera esquemática, tenemos algo como esto. Entonces aquí vemos que T, para cada valor X, Y, Z, que nos da la ubicación del punto, nos va a dar una lectura, es en grados centígrados, grados Kelvin, la lectura que nos dé el termómetro. ¿Bien? Entonces este es un ejemplo de lo que conocemos como un campo escalar. ¿Qué es un campo escalar? Simplemente es una función que a puntos en el espacio le asocia un número. Mi nombre es Jairo Alonso Ayala, soy profesor del Departamento de Matemáticas y Estadística de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales, y el día de hoy vamos a estudiar otro tipo de campos, los cuales ya no asocian puntos a una ubicación, sino asocian vectores a una ubicación. Un campo vectorial en Rn es una función que a puntos en un cierto subconjunto de Rn la asocia vectores en Rn. Entonces, una función, un campo vectorial, luce típicamente de esta manera. Entonces, f aplicado a un punto, ahí se indican las coordenadas de ese punto, le asocia un vector. Ese vector pues, va a tener componentes, f1, f2 hasta fn, y es claro que esas componentes dependerán de los números que escojamos acá. Entonces, vamos a concentrarnos en dos tipos de campos. Campos cuando n es igual a 2. Entonces vamos a hablar de campos vectoriales en el plano. Y caso cuando n es igual a 3, que son campos vectoriales en el espacio. Entonces, para el caso de un campo vectorial en el plano, estamos tomando dos números, x y y, eso nos van a dar la ubicación de un punto, y vamos a producir dos números, y en ese caso vamos a llamarlos m y n. Entonces, esta m y esta n van a ser nuestras funciones componentes. Para el caso de R3, tenemos tres números, x, y, z, y vamos a tener tres funciones asociadas, m, n y p. Debemos tener en cuenta, por ejemplo, para el caso de los campos vectoriales en el plano, por ejemplo, este acá, que un campo vectorial en el plano va a tomar puntos en R2 y vamos a asociar a esos puntos vectores en R2. Entonces lo podemos escribir de esta manera, m y n. Entonces m y n dependen de los valores x y y. Entonces se coloca un poco más breve como hicimos hace un momento. Aquí se toma x, y. Aquí se coloca m. Es como función de x, y. Esto viene en i, más n como función de x, y esto viene en j. Lo podemos escribir así o lo podemos escribir de manera más breve, así. Entonces, esto es para el caso de 2 dimensiones, para el caso de 3 dimensiones. Entonces vamos a tener que nuestra función luce así. Podemos escribirla de esta manera.
o la podemos escribir así. Bien, entonces, como ejemplos de campos vectoriales, aquí tenemos 4. Aquí he colocado 2 campos vectoriales en el plano y tenemos 2 campos vectoriales en el espacio. Entonces analicemos el primero. Entonces el campo f de x igual a 2i más j, pues ya vemos que se puede escribir de manera más breve como f de xy igual a 2, 1. Entonces, este campo lo que hace es asociar a cada punto del plano el vector 2, 1. Por ejemplo, aquí en este diagrama vemos que aquí donde aparece el punto A marcado en rojo, que es el punto 1, 0, tenemos asociado el vector 2, 1. 2 unidades en x, una unidad en y. Y para cada otro punto que nosotros escojamos, siempre vamos a asociar el mismo punto. Bien, entonces aquí hemos graficado solo unos pocos de esos campos, de esos vectores. 3, 2, 1. Entonces, aquí en el punto A, observamos que tenemos asociado el vector 2, 1. O sea, 2 unidades en x, una unidad en y. Y eso mismo va a suceder para cualquier punto que nosotros escojamos en el plano. Muy bien, entonces este es un campo bastante sencillo, es un campo que genera o que asocia a cada punto un vector constante bien determinado. Un campo un poco más interesante es este. Este campo básicamente modela el comportamiento de las partículas, o sea, cómo se mueven las partículas que forman parte de un disco, cuando este disco está rotando. Muy bien, entonces consideremos ahora este otro ejemplo que es bastante interesante. Este describe cómo se mueven las partículas que forman parte de un disco cuando este está en rotación. Muy bien, entonces el campo lo tenemos acá, el campo menos y más x en j, el cual podemos escribir de manera más breve como, o en la siguiente forma. Entonces, menos y x. ¿Muy bien? Entonces, por ejemplo, si considero el punto 1, 0, entonces este campo va a tomar, aquí invertimos en la posición y la posición x, y a la primera le colocamos signo negativo, en este caso es 0, tengo 0, 1. Entonces, eso me indica que el vector que voy a asociar al punto 1, 0 es el vector 0, 1. O sea, en este punto voy a asociar este vector que tengo acá. Bien, si tengo ahora, por ejemplo, el punto 1, 1, entonces a este le voy a asociar el vector menos 1, 1. O sea, en este caso tengo este punto, que es el punto 1, 1, y estoy asociando este vector, el vector menos 1, 1. Bien, así para los demás. Entonces aquí he graficado algunos de esos vectores de este campo. Y entonces aquí se nota la sensación de rotación. ¿Sí? Aquí, si pensamos en las flechas verdes como el campo de velocidades, o sea, que me indica cuál es la velocidad que tiene la partícula en un cierto momento, en una cierta ubicación. Entonces, aquí este gráfico me muestra cómo está rotando. ¿Sí? Cómo está rotando, o sea, por lo menos lo alcanzamos a intuir. Para hacer esto un poquito mejor, quiero que veamos lo siguiente. Aquí cuando revisamos, por ejemplo, esta ubicación o revisamos esta, vemos que las flechas se tienden a solapar. ¿Eso por qué sucede? Porque para este campo, a medida que nos vamos alejando del origen, las flechas van a ser cada vez más largas. Para visualizar mejor, para tener una mejor interpretación de un campo como este, entonces lo que se hace usualmente es no tomar el campo, graficarlo así, tal como está, sino hacer un factor de escala. O también se pueden utilizar colores para ver cómo funciona este. Entonces, si tomamos, por ejemplo, para este campo un factor de escala de 1/4 y graficamos algunas flechas adicionales, aparece algo como esto. Entonces, aquí se nota claramente la manera como está rotando una partícula. Entonces, podemos ver que una partícula que
Arranca por acá, cuando se mueve un poquito ya empieza a apuntar hacia acá, y entonces al final vamos a tener un movimiento como este. ¿Bien? Y así para las demás partículas. Entonces eso nos lleva a la idea de lo que es una línea de flujo. Una línea de flujo pues simplemente es para un campo, es una línea que sigue a las flechas. Entonces eso significa que la trayectoria seguida por una partícula está determinada por el campo. En cada punto la dirección está señalada por el campo vectorial. Bien, ahora para revisar ejemplos de campos vectoriales en 3 dimensiones, consideremos por ejemplo este. Este es bastante sencillo, que en este caso f asocia a un punto x, y, z el vector x, y, z. En otras palabras, a un punto se le está asociando su vector posición. Entonces, lo que podemos ver es que entre más alejado esté el punto, x, y, z del origen, pues el vector que nosotros vamos a asociar, pues va a ser un vector que es más largo. Sin embargo, todos los vectores asociados a diferentes posiciones tienen la propiedad de que la recta que los contiene tiene que pasar necesariamente por el origen. Entonces, por eso vemos este efecto de que los vectores arrancan desde el origen. ¿Sí? Y se dispersan a partir del origen. En este otro ejemplo, sucede algo similar. ¿En qué sentido? En que los vectores van en dirección radial, pero ya no hacia afuera, sino hacia adentro. La otra cosa que observamos, a diferencia del campo anterior, es que las flechas se van haciendo más cortas a medida que nos vamos alejando del origen. Podemos ver este efecto un poquito mejor cuando estamos revisando la versión en 2 dimensiones de este campo. ¿Bien? Entonces, en este caso, la R hace referencia a esto, ¿no? Entonces, ese campo que tenemos ahí es un caso particular de este campo, donde la K la hemos tomado igual a -1. Bueno, y aquí lo sé tal vez un poquito distinta, pero es solo cuestión de presentación. Entonces, veamos. Entonces, estamos tomando este campo. Entonces, en este caso es f, que es -1, voy a escribirlo así, sobre norma de r, esto aparece al cubo, y aquí aparece multiplicado por r. Entonces, este se puede colocar de la siguiente manera. Se puede colocar como -1 sobre la norma del vector elevado al cuadrado. Y aquí colocamos esto, que es la r, el vector, y lo divido sobre la norma. Entonces, en este caso, esto es simplemente el vector unitario asociado con r. Y entonces lo que vemos es que nuestro campo luce de la forma K sobre r al cuadrado, y acá r unitario, ¿no? En este caso, K es igual a -1, r, aquí lo podemos escribir un poco mejor, aquí me queda r al cuadrado. Este es simplemente la norma del vector elevado al cuadrado, y aquí multiplicado por el vector unitario. Bien, entonces, este es un caso particular. Este tipo de campos que tienen esta característica aparecen con frecuencia en física. Cuando estamos, por ejemplo, queriendo describir la fuerza de atracción gravitacional, entonces supongamos que tenemos 2 masas, una masa grande, m, ubicada aquí en el origen, y tenemos una masa pequeña ubicada por acá. Entonces podemos pensar en que sea, por ejemplo, el Sol, y podemos pensar en que esta sea la Tierra. Entonces,
Pensemos en que este sea el vector posición de la Tierra. Aquí estamos asumiendo que el Sol está ubicado en el origen. Entonces, este va a ser el vector R unitario. Perdón, el vector R. Y aquí vemos que la fuerza de atracción gravitacional, como sabemos, apunta hacia acá. Entonces, esta es la fuerza de atracción que ejerce el Sol sobre la Tierra. Y sabemos que esa fuerza se escribe de la siguiente forma, ¿no? Tenemos en cuenta la constante de gravitación universal, consideramos el producto de las masas, sobre el cuadrado de la distancia que los separa. En este caso, esta R es la norma del vector R, pero no basta con indicar únicamente este número. Aquí también tenemos que colocar una dirección. Este R unitario hace referencia simplemente a este vectorcito que tengo por acá, eso me da la dirección. Y para indicar que tenemos una fuerza de atracción, le colocamos ese signo negativo. Entonces observemos que en este caso F se puede colocar de la forma K sobre R cuadrado, R unitario, donde K es menos Gm por M minúscula. ¿Bien? Otro ejemplo del mismo tipo proviene cuando estamos considerando dos cargas eléctricas. ¿Sí? Entonces, en este caso, la ley que se conoce como ley de Coulomb se puede escribir de la siguiente forma: 1 sobre 4 pi epsilon 0, es esta constante, dependerá de las unidades que estemos tomando. Aquí aparece el producto de las cargas sobre la distancia al cuadrado. Bien, es un esquema bastante similar al anterior, solo que acá observe que no aparece un signo negativo. Entonces, en este caso, si las cargas tienen el mismo signo, entonces lo que vemos es que, por ejemplo, sobre esta carga, entonces aparece la fuerza hacia acá, indicando que es una fuerza de repulsión. Si por el contrario las cargas tienen signo contrario, entonces la fuerza F aparece en esta dirección, indicando que tenemos una fuerza de atracción. Bueno, ahora hablemos rápidamente de un tipo especial de campos que se conoce como campos vectoriales conservativos. Bien, ¿qué es eso de un campo vectorial conservativo? Un campo, bien, sabemos que para cualquier campo escalar, o sea, para cualquier función, aquí podemos tomarla de R3 en R, cuando calculamos el gradiente, entonces este gradiente es un vector. Entonces este acá va a ser una función que viene de R3 en R3, como ustedes ya lo aprendieron en una parte anterior de este curso. Entonces, a este campo vectorial vamos a llamarlo el campo vectorial gradiente de la función f. ¿Bien? Ahora bien, decimos que, o sea, si esto es el caso, vamos a decir que esta f minúscula es una función potencial para este campo que tenemos acá. Bien, ahora, si tenemos un campo vectorial y ese campo vectorial resulta ser el gradiente de una función escalar, entonces vamos a decir que ese campo es un campo vectorial conservativo. Y, utilizando la definición anterior, también podemos llamar a este campo como un campo vectorial gradiente. Entonces, a modo de ejemplo, revisemos, por ejemplo, este de acá. Entonces, esta función es un campo conservativo. ¿Por qué? Porque podemos encontrar esa función escalar. Y aquí podemos ver lo siguiente. Cuando calculamos el gradiente de esta función, entonces aquí tomamos, como ya sabemos, un vector. La primera entrada es derivada parcial con respecto a la primera variable, o sea, en este caso x. Segunda entrada, segunda componente, es la derivada con respecto a y de la función. Entonces aquí al derivar con respecto a x esta función, vamos a obtener y, y al derivar esa misma función con respecto a y vamos a obtener x, que es precisamente el campo que estamos considerando. Bien, otro ejemplo de campo vectorial es este. De nuevo, otra vez aparece nuestro campo que describe campos gravitacionales y la manera como se atraen o se repelen cargas. Entonces, este también es un campo conservativo. Entonces, como ustedes pueden revisar ya con calma en sus casas,
esta función va a servir como una función potencial para este campo que tenemos acá. Bueno, entonces una pregunta que es bastante natural es cómo saber que un campo vectorial es conservativo o no. O sea, cómo saber que un campo vectorial proviene de un campo escalar. Para el caso de dos dimensiones hay un criterio que es bastante simple, bastante útil, que nos dice que si tenemos f, pues aquí una función que depende de x y y, de esta manera, entonces si esta función posee derivadas parciales continuas sobre un disco abierto, entonces la manera de determinar si este es un campo conservativo o no es simplemente calculando estas derivadas parciales, o sea, la derivada parcial de la primera variable con respecto a la segunda variable y de la segunda función componente con respecto a la primera. Si resulta ser iguales, entonces estamos lidiando con un campo conservativo. Bueno, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué funciona? Una justificación rápida consiste en lo siguiente. Bueno, supongamos que tenemos x, y, mn. Entonces, vamos a suponer que este sea el gradiente de una cierta función escalar. Esto también depende de dos variables. Entonces, aquí, como sabemos, esto simplemente es derivada parcial de f con respecto a x como primera componente, derivada parcial de f con respecto a y como segunda componente, y para que estos dos vectores sean iguales, se requiere que m sea igual a derivada de f con respecto a x y la n sea la derivada de f con respecto a y. Entonces, si calculamos la derivada de m con respecto a y, aquí lo que estamos haciendo es calcular derivada con respecto a y de la derivada de f con respecto a x, lo cual es simplemente la segunda derivada, primero con respecto a x, luego con respecto a y, y estamos asumiendo que las derivadas de m y n son continuas, entonces sabemos que podemos intercambiar el orden de integración sin problema, y entonces esto es simplemente igual a esto, o sea, estamos derivando con respecto a x la derivada de f con respecto a y, pero ya sabemos que esto es n. Entonces aquí estamos derivando con respecto a x. ¿Bien? Lo que hemos visto acá es que si estamos lidiando con un campo conservativo, o sea, f es el gradiente de un campo escalar, entonces tenemos que derivada de la primera componente con respecto a la segunda variable debe ser igual a la derivada de la de la segunda componente con respecto a la primera variable. Entonces, a modo de ejemplo, tenemos aquí dos campos. Veamos si estos son conservativos o no lo son. Entonces, en este caso, es fácil ver que m, o sea, para este campo que tenemos aquí, la m es igual a x cuadrado más y cuadrado. Y la n es igual a menos 2xy. Entonces, cuando calculamos la derivada de m con respecto a y, entonces aquí vamos a obtener 2y. Y cuando calculamos la derivada de n con respecto a x, también vamos a obtener menos 2y. Casi que son iguales. Sin embargo, aquí aparece un signo negativo. Y eso hace que esas dos sean distintas. Y entonces podemos afirmar que este campo no es un campo gradiente o un campo conservativo. Bueno, ahora revisamos este otro campo, el campo 3x cuadrado y, x al cubo más y al cubo, y veamos que en efecto estamos lidiando con un campo conservativo. En ese caso tenemos que m es igual a 3
x cuadrado y la n es igual a x al cubo más y al cubo. Cuando derivamos m con respecto a y, vamos a obtener 3x cuadrado, y cuando derivamos n con respecto a x, vamos a obtener 3x cuadrado. O sea, al final estas dos resultan ser iguales y estamos lidiando en efecto con un campo conservativo. Entonces, es natural preguntar, bueno, si ese es un campo conservativo, entonces debería existir una función, f minúscula, una función escalar, cuyo gradiente sea este campo que tenemos aquí. Entonces, ¿cómo podríamos calcular ese campo? Veamos rápidamente. Tenemos nuestro campo, xy, es 3x cuadrado y, x al cubo más y al cubo. Muy bien, entonces sabemos que el campo es conservativo, entonces eso tiene que ser igual al gradiente de una cierta función, lo cual es igual a esto. Entonces debe existir alguna cierta función, f minúscula, cuya derivada con respecto a x sea 3x cuadrado y. Entonces, al integrar con respecto a x, o sea, manteniendo y constante, tenemos que la f va a ser igual a x al cubo y. Y aquí aparece una cierta función g que no conocemos, que depende únicamente de y. Cuando derivamos esta función con respecto a la otra letra, o sea, en este caso con respecto a y, vamos a obtener x al cubo más g' de y esto es igual a nuestra n, que en este caso es x al cubo más y al cubo. Y entonces, considerando únicamente esta parte de la ecuación, tenemos que g' de y es igual a y al cubo. Y entonces obtenemos, integrando, que g es igual a y a la cuarta sobre 4. Entonces, esto implica, reuniéndolo con esta información, que la función, o una función que nos va a servir como función potencial para nuestro campo, es esta. X al cubo y más y a la cuarta sobre 4. Muy bien, en la clase de hoy vimos la noción de lo que era un campo vectorial, revisamos acerca de qué es un campo vectorial gradiente o campo vectorial conservativo. Los invito a que nos sigan acompañando y que hagan los ejercicios correspondientes a la sección. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.